Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había estado curando y sanando, pasando por las ciudades desde Capernaum, Galilea, y estaba haciendo tantos milagros que su fama se extendía por toda la tierra de Judea. Los sacerdotes obviamente no estaban de acuerdo con esto. Estaban encolerizados porque veían que Jesús atraía a la gente y que las doctrinas que él estaba dando diferían demasiado con las doctrinas que habían enseñado estos sacerdotes. Lo que enseñaba Jesucristo era directamente aplicable a la vida real. Todo el hechizo prácticamente de los fariseos estaba cayendo. Estas cosas no eran agradables para estos dirigentes. No obstante, Jesucristo, en cada milagro que estaba haciendo, estaba dando una lección. Quería que la gente creyese en él, no por su persona, sino más bien por sus enseñanzas. Quería que las enseñanzas del santo libro de la ley de Dios pudieran ser exaltadas. Cuando estas enseñanzas fueran exaltadas, Jesucristo sería reconocido como el Mesías y entonces sería exaltado por el conocimiento que traía. Dios siempre ha querido que todo su pueblo se guíe por la fe, por el oír de la palabra de Dios, para que aprendan de su sabiduría y se den cuenta de cuán grande es el amor de Dios. En el tema de hoy, de la curación del leproso, donde vamos a ver la simbología, vamos a descubrir cómo el plan de la salvación estaba implícito en ese milagro que Jesús estaba realizando en favor de este leproso. Para entenderlo, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. San Lucas capítulo 5 es el libro que vamos a utilizar para poder entender acerca de este leproso. También encontramos esta misma historia en el libro de San Mateo capítulo 8 y en el libro de San Marcos capítulo 1. Pero ahora vamos a tomar la parte de San Lucas y San Marcos. Vamos a combinarlas. Nos dice así, San Lucas capítulo 5 y en el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Estamos allí en el texto? Creo que no estamos en el texto. Versículo 12 es. A ver si nuestro hermano nos pone ahí en el orden. Vamos leyendo de la Biblia. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, ya lo tenemos acá. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Ahora, cuando Jesús dice que estaba realizando la tarea de predicar el evangelio de ciudad en ciudad, en una de las ciudades donde estaba predicando el evangelio, se acercó un leproso. Sin duda, la lepra era la peor de todas las enfermedades que se podían conocer en ese tiempo. Se creía que era el azote de Dios, el dedo de Dios, le llamaban muchos. Este es el peor azote que le podía pasar a una persona, porque una vez que se le encontraba la lepra, inmediatamente se lo aislaba por completo de la sociedad.
porque era totalmente inmundo y debía de ir gritando por las calles, inmundo, inmundo, para que toda la gente que lo escuchara pudiera huir de él. Esa era la seña que él daba para que la gente no se le acerque. Esta era una forma de protección sanitaria, para que entonces se pudiera mantener la sanidad en toda la nación, en el pueblo de Israel. Entonces este hombre era sacado de la ciudad y quedaba aislado por completo. ¿Para qué? Para que los sanos pudieran seguir haciendo su vida normal, hasta que este leproso, si quizás por un milagro pudiera ser salvo, se pudiera restaurar, se sanara. Casi nunca se habían visto casos de curación de la lepra. Solamente cuando Dios operó a través de su poder para poder curar a las personas leprosas. Por ejemplo, en una ocasión nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y 4, que Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a dar señal delante del rey Faraón para poder sacar a su pueblo. Y allí Dios hizo un milagro con Moisés. Le dijo, mete tu mano en tu costado. Y cuando Moisés metió la mano al costado, salió leprosa. Y luego le volvió a decir Dios, vuelve a meter tu mano en el costado y ahora sácala. Y cuando la sacó, quedó limpia. Fue por la palabra de Dios que entonces se dio ese milagro a través de Moisés. Pero las causas que la Biblia nos presenta por las cuales la lepra venía sobre una persona fueron mostradas con 2 ejemplos que vamos a leer. Libro de Éxodo, capítulo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 12, vemos un caso en el cual una mujer se volvió leprosa. ¿Por qué se volvió leprosa? Y esta mujer no era cualquiera, sino que era la hermana de Moisés, sorprendentemente. ¿Qué había ocurrido en aquella ocasión? Vamos a leerlo. Dice así la Escritura. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, en la tierra de Egipto, este mes os será principio de los meses. Perdón, estamos mal. Es Números capítulo 12. Estamos yendo a otro texto. Números capítulo 12. Ahora sí. Versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es decir, por Débora en este caso. Se había casado con una mujer que no era de su pueblo, era de Madián. Y esto les chocó a los hermanos de Moisés. No obstante, había que recordar que Madián, aunque era un lugar idólatra, en ese lugar Jetro, que era padre de Débora, era un hombre creyente de Dios. Así que por esa razón es que Moisés se unió con ella, porque creía en el verdadero Dios, en el Dios en el cual Moisés creía. No obstante, sus hermanos no aceptaban esta posición. Tal es así que entonces, ¿qué pasó? Versículo 2. Y dijeron, María y Aarón, en este caso, los 2 hermanos de Moisés, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Fíjense lo que estaban diciendo ahora los 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, ¿Dios solo le ha dado el Espíritu a Moisés? Esta forma de reclamo que estaban haciendo María y Aarón no le agradó a Dios. ¿Y qué sucedió? Vamos a leer. Sigue diciendo acá. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 6. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue.
y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Interesante. Sus dos hermanos de Moisés habían hablado contra él, contra Moisés, contra el espíritu de profecía. Moisés representaba al profeta de Dios, era la voz de Dios prácticamente. Dios hablaba y Moisés hacía conocer lo que Dios le decía para todo el pueblo. Cara a cara hablaré con él. No por figuras, no por símbolos, directamente me expresaré con Moisés. Y a decir verdad, Dios conversaba constantemente con Moisés. Y Moisés conversaba con Dios como con su compañero, como con un amigo. Y entonces Dios le daba a conocer las leyes para poder conducir a su pueblo de Israel. Era a través de la mano de Moisés que Dios condujo al pueblo por el desierto. Por tanto, Moisés estaba inspirado directamente por el Espíritu Santo. Era el profeta de Dios, era el espíritu de profecía en esos días. Bueno, cualquiera podría negar la inspiración de Moisés en su tiempo. Hoy no lo podemos hacer. Hoy casi todo el mundo cristiano sabe que Dios habló por Moisés, que le entregó los 10 mandamientos y que fue un hombre santo delante del Señor. Hoy lo tenemos así. Pero si hubiéramos vivido en los días de Moisés, hubiéramos visto que Moisés era un hombre común y corriente. Un hombre semejante a cualquier otro. Tal es así que fácilmente se podía ser tentado por el enemigo y decir, pero si Moisés es un simple hombre, ¿qué tanta cosa con él? ¿Ah? Fue así como se levantaron Coré, Datán y Abirán y se rebelaron contra Moisés, porque veían que era simplemente un ser humano. Lo que hacía la diferencia en ese ser humano era la palabra de Dios que venía a través de él. Eso era lo que daba valor a lo que decía, porque no hablaba por sí mismo, sino hablaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, Dios lo puso para que pudiera conducir a su pueblo, porque sabía que Moisés solo iba a trasladar las palabras que recibía de Dios al pueblo. Ese era su trabajo. Moisés no podía hacer otra cosa. Moisés no podía hacer nada a su antojo. Cuando Dios, por ejemplo, le dijo a Moisés que se tenía que construir el arca, o mejor dicho, el santuario, le dijo así, escucha lo que dice acá, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y esta lección es para todos aquellos que llevan el Evangelio. Versículo 8 hasta el 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fíjate cómo Dios acá le estaba dando instrucciones a Moisés para hacer el arca del pacto. Y luego, el Señor le dijo así en el versículo 22. En el versículo 8 y 9. Escucha lo que dice acá. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La orden a Moisés fue expresa. Cuando tú vayas a hacer algo de las cosas que yo te mande, en este caso los muebles del santuario, vas a hacerlas conforme al modelo que te ha sido mostrado, así idéntico. No vas a hacer nada de más ni nada menos, ¿correcto? Lo vas a hacer idéntico, por eso se te está dando un molde para que lo hagas igual. Esto es una indicación de que todo lo que Dios dice en su palabra al pie de la letra, así se le tiene que enseñar a la gente. A Dios le gusta que hagamos las cosas perfectas,
Nosotros somos imperfectos. Moisés era imperfecto. Sin embargo, le dijo que hiciera las cosas como él le dijo. Cuando Moisés hizo como Dios le dijo, siendo Moisés un ser imperfecto, llegó a hacer las cosas perfectas como a Dios le agradaba. Este es un gran secreto de lo que es la perfección de acuerdo con Dios. Sí, porque los seres humanos tienen un ideal de perfección distinto. Para los seres humanos, perfección es de acuerdo con la medida de su cabeza, y para Dios eso se llama imperfección. Puede que el hombre sea un perfeccionista al detalle, al mínimo, pero no es lo que Dios pidió. Para Dios es imperfecto lo que el hombre esté haciendo. ¿Comprendido? Cientos de hombres se han levantado a través de todos los tiempos para querer buscar la perfección, pero no como Dios la pide, sino de acuerdo con su criterio individual. Tenemos el caso de los grandes filósofos llamados así en el mundo: Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Todos estos buscaban la perfección en la humanidad, filosofaban en base a eso, trataban de encontrar respuestas para la vida. Y lo único que encontraron fue una falsa perfección, un perfeccionismo. Todo este tipo de personas no querían someterse a la forma de perfección de Dios. Cuando Dios te pide hacer algo y tú haces de acuerdo con lo que te dice la Escritura, entonces lo que hagas se llamará perfecto, aunque ante el mundo podría no serlo. Un ejemplo: en una ocasión Dios le dijo a Abraham: tráeme tu hijo, tu único Isaac. Lo llevas al monte Moria y lo presentas en holocausto. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que ese acto podría llamarse perfecto ante el mundo? No, es censurado. ¿Cómo vas a matar a tu hijo? Sin embargo, cuando Abraham cumplió con el deseo de Dios y ya tenía que matar a su hijo porque estaba decidido, porque Dios se lo pidió, Dios inmediatamente le dijo: ya conozco que temes a Jehová tu Dios, que eres guardador de los mandamientos. Porque Deuteronomio 6:2 dice que el temor a Dios es guardar sus mandamientos, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos. O sea, delante del Señor la perfección es hacer lo que Él dice. Salmo 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No dice los que han andado, los que andan, los que van haciendo lo que dice la ley de Jehová. Entonces, cuando Moisés, imperfecto como ser humano, hizo exactamente como Dios le mostró, lo que hizo para Dios se llamó perfecto. Así que entonces, no esperes a ser perfecto para hacer las cosas perfectas. No, señor. Solamente haz como Dios te lo dice y ya será perfecto. A eso se refería Jesús en San Mateo 5:48 cuando dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Muy bien, teniendo eso en cuenta, cada cosa que Dios le pedía a Moisés que tuviera que hacer, debía de hacerle exactamente como Dios le había pedido. De tal manera que cuando se hacían las cosas de esa forma, se las estaba haciendo como a Dios le agradaba. Cuando Aarón y María se levantaron a hablar contra Moisés, estaban hablando prácticamente contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios había decidido. Dios hablaba con Moisés cara a cara y mostró con eso que Dios tenía un aprecio especial a través de Moisés, porque sabía que Moisés iba a hablar y hacer las cosas como Dios le decía. No era otra cosa, no era su favorito de Dios, entre comillas, no. Simple y llanamente era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Comprendido? Y el corazón de Dios, ¿qué cosa quiere? Solamente personas que hagan lo que Él les diga. Así, con sus imperfecciones, en sus errores humanos,
que hagan su voluntad, y Él los santificará. Tal es así que entonces, siendo Moisés un ser humano común y corriente, solo porque seguía la palabra del Señor como Dios le decía, por esa razón Dios lo usaba como su profeta, como su voz representativa. ¿Está claro? Ahora, cuando sus dos hermanos dijeron, ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? Entonces estaban mostrando que no estaban de acuerdo con que Dios tuviera que operar a través de Moisés. ¿Cuántos hay hasta el día de hoy que hacen lo mismo? Y declaran de aquellos que son llamados por Dios, ¿acaso solo Dios ha hablado por ellos? Increíblemente, desde el momento en que se inicia el pueblo del Señor en estos últimos días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios también ha puesto un profeta para conducir a su pueblo. En el año 1844, Elena de White fue llamada para ser profeta de Dios. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con las profecías que indicaban que para los últimos días el Señor levantaría hombres y mujeres profetas para Él. Leamos ese texto. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. No obstante, hay personas que porque no leen las Escrituras, no comprenden que esta es la forma en que Dios operaría, no lo aceptan y simplemente dicen, pero ¿por qué tengo que creer yo en fulano o en sutano o en mengano? Pero ¿cómo si crees en lo que tú mismo te dices? Eso no tiene sentido. Fíjate, una persona un día me decía, ¿por qué yo tengo que creer en esos libros llamados del espíritu de profecía? Ah, le dije yo, porque los tienes que leer. ¿Cómo es eso? Me dice. Sencillo. Cuando tú los lees, recién crees por lo que ves de lo que has leído. Antes de eso, tus prejuicios te pueden cerrar el camino. Y le dije más. ¿Por qué cuando yo te estoy mostrando los textos bíblicos, tú me vas creyendo? Y me dijo, bueno, porque me estás mostrando la Biblia. Lo leo, texto. Muy bien, le dije yo. Ahora, resulta que si esa mujer estuviera viva hoy, todo lo que haría sería mostrarte igual, de texto a texto, y te iría explicando. Y tú irías entendiendo por la hilación de los textos que te está dando. Y dirías, ah, sí te creo, Elena. ¿Por qué? Porque te estaría mostrando la Biblia. Lo que pasa que ahora, todo eso que ella conoció de la Biblia, todo eso que ella escribió está en sus libros. Y cuando tú vienes a sus libros, lo que tienes que hacer es leer y compararlos con la Biblia para ver si dicen lo mismo. ¿Y en qué te ayuda? Te ayuda en lo que te ayudaría cualquier otra persona que está predicando. Y entonces me dijo, pero yo no necesito de que me ayude, yo con la Biblia solita puedo estudiar. Claro que puedes, le dije yo. Sin embargo, ¿por qué me estás escuchando a mí? Bueno, porque tú me estás predicando. Igualmente, lo que hace ella es predicar solo que a través de sus libros. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que te prejuiciaron diciendo que no creyeses en ella solamente porque dicen que es la profeta de la Iglesia Adventista. Se te prejuició la mente. Pero si en lugar de eso tú te pusieras a leer y escudriñar y ver si lo que dice coincide con la Biblia, sería como cualquier otro que te predica. ¿Y saben qué me dijo? Bueno, en todo caso, ya no quiero que me predique nadie. Yo solito voy a leer. Muy bien, le dije. ¿Qué vas a hacer después de leer? Una vez que entiendas todo lo que dice la Biblia, lo que diga el espíritu de profecía, ¿qué vas a hacer? Le dije. Bueno, me dijo, una vez que yo lea la Biblia, la voy a ir a compartir. ¿Para qué? Le dije yo. ¿Qué? ¿No está bien que la comparta? Me dice. Claro, le dije, es bueno compartir, pero tú no. Y me dijo, ¿pero por qué yo no? Bueno, porque tú mismo estás diciendo que tú prefieres leer por ti mismo. Deja que todos lean por sí mismos. ¿Para qué vas a ir a predicar? ¿Por qué tú si quieres predicar? ¿Por qué tú si quieres hablar después de que lees la Biblia y quieres compartirla?
Si ella también hizo lo mismo, solo que a través de sus libros, ¿por qué le prohíbes a ella hacer eso y por qué tú sí puedes y en ti sí hay que creer? Y se sonrió y me dijo, ya la capté, ya le entendí. Pero lógico, le dije yo, es que muchas veces no razonamos cuando hablamos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ¿cómo se te va a ocurrir decir, no le creas al fulano, no le creas al sutano? ¿Y cómo sí te creen a ti? ¿Por qué quieres que a ti sí te crean? ¿Cuál es tu razón? Da tu fundamento. Pues no tiene sentido. En este caso, lo que tenemos que hacer es probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los hemos de probar? Ahora entramos en la parte de la profeta. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice así el texto. Aquí estaba hablando el apóstol Pedro en el Pentecostés. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro está mencionando la profecía de Joel, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Al profeta Joel Dios le mostró que habrían dos lluvias, la lluvia temprana, que fue la del Pentecostés en los días de los apóstoles, y la lluvia tardía para el final del tiempo. Y en estas dos lluvias, el Señor derramaría de su Espíritu Santo 2 veces. Así es como se prometió a través de las profecías antiguas. Vamos al libro de Oseas. Fíjate lo que dice allí. ¿Qué habla la Biblia acerca de las profecías para los últimos días? Fíjate lo que dice acá. Oseas capítulo 6. Dice el Señor. Versículo 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y escucha esto, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjate lo que está diciendo aquí el texto. Vendrá a nosotros el Señor como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. 2 venidas, ¿correcto? 2 venidas en forma de lluvia. La lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque entonces la palabra del Señor, después de que habla de estas lluvias, nos dice cómo caerían sobre su pueblo. Fíjate lo que dice en el libro de Joel. Aquí continúa diciendo lo mismo el profeta Joel. Joel capítulo 2. Y en el versículo 23, escuchen lo que dice aquí. Otra vez vuelve a hablar de la lluvia temprana y la tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en la forma de lluvias. Acá lo vamos a entender. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Otra vez nos está hablando de las lluvias, sí Señor. Y ahora, una vez que menciona ese derramamiento de las lluvias, nos dice versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, fíjate, el Señor hace aquí mención de 2 derramamientos del Espíritu Santo. Uno que se llama la lluvia temprana y otro que se llama la lluvia
tardía. Estas lluvias eran comparadas con lo que sucedía allá en el oriente. Caían dos lluvias para el comienzo del año y para el fin del año, ¿correcto? Según el calendario judío. En esos derramamientos de las dos lluvias se consideraban las famosas fiestas solemnes. Para las 4 primeras fiestas había una temporada de lluvia, para la Pascua, para las primicias, para el Pentecostés y los panes sin levadura. Durante ese tiempo caía la lluvia. Y para las últimas 3 celebraciones volvía a caer otra lluvia. La lluvia tardía, que tenía que ver con el tiempo de la expiación, con el tiempo de las trompetas y la fiesta de las cabañas. Así se cumplían las 2 lluvias. Para cuando Jesucristo vino, se cumplieron las primeras 4 fiestas. La muerte de Cristo era la Pascua. Ya hemos hablado acerca de eso, por eso voy a pasar rápidamente. La Pascua, y a esta le seguía la fiesta de las primicias, que era la resurrección de Jesús, juntamente con la fiesta que se celebraba durante todos esos 7 días, que eran los panes sin levadura. Los panes sin levadura representaban a la predicación del Evangelio de Jesús sin la levadura de las tradiciones farisaicas. Y a los 50 días se celebraba el Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Con esas 4 celebraciones o fiestas solemnes o solemnidades, se cumplió la lluvia temprana. Y para ese tiempo Pedro citó a Joel y dijo: ahora se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu sobre hombres y mujeres para que profeticen. En esa ocasión los apóstoles profetizaron. Y también habían mujeres, las 4 hijas de Felipe, profetizando. Así que se cumplió la primera parte de la lluvia temprana. Pero para cuando llegaran las últimas 3 solemnidades, para 1843 en adelante, se cumpliría la fiesta de las trompetas, que era la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Juntamente con eso, se daba la fiesta de las expiaciones, que anunciaban la hora del juicio para 1844. Según la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, que se cumplían para dicha fecha de 1844. Y juntamente con eso se proclamaría el mensaje de la segunda venida de Cristo, que ya estaba pronta a suceder al terminar el juicio de la expiación. Y eso es lo que predicamos como adventistas del séptimo día. Gracias a esas 3 solemnidades existimos como pueblo. Así como los primeros cristianos, gracias a las 4 solemnidades existieron como pueblo y se llamaron cristianos, porque hablaban de Cristo, del Mesías que había venido por primera vez. Ellos hablaban de la primera venida de Cristo. Nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo. Como ellos hablaban de Cristo como el Mesías, se llamaron cristianos. Como nosotros hablamos de Cristo en su segunda venida, nos llamamos adventistas. De ahí viene nuestro nombre. Ahora, para ese tiempo, de 1843-44 en adelante, la profecía nos dice que será derramado el Espíritu Santo, así como fue en la lluvia temprana, para la lluvia tardía. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Y se nos dijo qué eventos marcarían el inicio para poder saber que en ese tiempo se estaría cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Interesante. En los días de los apóstoles se había cumplido la Pascua, se había cumplido la fiesta de las primicias, los panes sin levadura en Jesucristo. Así que era obvio que para el día del Pentecostés, según las fiestas solemnes, se derramara el Espíritu Santo. Porque así estaba prometido dentro de las fiestas y por eso esperaban ellos la promesa que el Señor les dijo: estén todos unánimes juntos y esperen la promesa que os he dicho que vendrá de mi Padre, el Consolador, el Espíritu, con el cual saldrán a proclamar el Evangelio. Así Jesús los había preparado para la recepción del Espíritu Santo en sus días. Ahora también el pueblo del Señor iba a ser preparado por Jesús mismo para el derramamiento de la lluvia tardía. Tenía que repetirse esto. ¿Y cómo preparó Jesús a su pueblo para este derramamiento? A través de su palabra. Porque a través del estudio de la Biblia Jesús nos habla y nos dice, hijos, 1844, de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14. Porque es Jesús el que tiene el librito en su mano en Apocalipsis 10 que anuncia que el tiempo ya no da más. Que allí se cumpliría para 1844 el anuncio del gran libro de Daniel en relación con el Apocalipsis. Parado en la tierra y en el mar, levanta su mano al cielo y allí proclama del librito y da el mensaje de los 7 truenos, y en esos mensajes se anuncia que el tiempo ya no será más, porque son los mensajes de Daniel que se siguen abriendo durante el tiempo de toda esta proclamación de los 3 ángeles hasta el final del tiempo. Ahora bien, una vez que llegamos a esa fecha, la palabra del Señor nos dice qué señales acontecerían para saber que se derramaba el Espíritu Santo para la lluvia tardía. Los acontecimientos que voy a leer a continuación sucedieron en los tiempos apostólicos y se vuelven a repetir para los tiempos finales. Nos dice así el texto bíblico. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Estoy en Joel 2:29. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se volverá roja como sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Para el tiempo en que llegaría el derramamiento del Espíritu Santo, dice el texto bíblico acá, el sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. Ahora, esta profecía ha sido repetida varias veces en la Biblia. La repite en el libro de Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro otra vez, donde hemos leído hace un momento. Jesús la declaró en San Mateo capítulo 24 versículo 29, cuando habla que después de la tribulación de las persecuciones papales, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. Así que entonces esta profecía se repite varias veces. Marcos la vuelve a repetir, Lucas la vuelve a repetir. Es porque era sumamente importante. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 hasta el 14, se vuelve a repetir en el 6º sello. Un gran terremoto que sería seguido por el sol que se oscurece. Vamos a leerlo y lo vamos a entender. Por eso hay que conocer todas estas profecías, ver lo que nos toca para estos días, para comprender cómo Dios actuaría, qué haría. De lo contrario, no podremos aceptar las cosas que iban a ocurrir al cumplimiento de estas señales. Vamos a ver. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando se abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahora bien, este 6º sello tuvo su cumplimiento. Cuando hemos estudiado las profecías de Apocalipsis,
hemos descubierto que el gran terremoto mencionado acá no es otro que el terremoto de Lisboa, en el año 1755. Entonces, cuando se dio este gran terremoto, que fue un terremoto espantoso, desde los tiempos apostólicos no se había dado un terremoto de tanta magnitud como ese que se dio en Lisboa, en Portugal. 9.5 en la escala de Richter. El terremoto llegó a producir un tremendo tsunami de 17 pies de altura en Lisboa. Y el remesón se sintió a 10 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa que se sintió en Portugal, se sintió en España, cruzando el mar llegó a sentirse hasta las Antillas de Centroamérica. Y en ese día, 90.000 personas han sido registradas como muertas, sin contar las que nunca se encontraron. Increíble. Para ese tiempo fue pues devastador. Ese mismo día cayó aguacero. Debido al terremoto, la polvareda oscureció el cielo. Y luego de eso, las réplicas. La gente lloraba, gritaba, se desesperaba porque fue uno de los terremotos más espantosos de la historia. Pero luego, pasado ese terremoto, dice, el sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre. El 19 de mayo de 1780 ocurrió este evento y está registrado en el Journal principal de los Estados Unidos, el diario principal de los Estados Unidos. Si tú lo buscas incluso en internet con el nombre El Día Oscuro, lo encontrarás. Y entonces se cumplió esta señal. Desde muy temprano, el sol comenzó a oscurecerse por densos nubarrones que comenzaron a subir y cubrieron la tierra, y se vio este fenómeno desde las partes de Canadá, Estados Unidos, México, hasta Nicaragua. Y esa misma noche, a la medianoche, cuando se despejó el cielo y se vieron las estrellas, se vio la luna roja como sangre. Y así se cumplió la segunda y la tercera señales indicadas por la profecía. Pero eso no es todo. La profecía sigue diciendo en el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Las estrellas fugaces, porque una estrella que es un sol bastaría para llevarse todo el sistema planetario. Entonces, en esa ocasión, las estrellas fugaces cayeron del cielo. ¿Cuáles fueron esas estrellas? Según el registro que tenemos de la astronomía, nos dice que fueron las famosas Oriónidas. Estrellas fugaces que venían desde la constelación del Orión, según los registros. El hecho es de que ese día, los que cuentan en el Journal principal de los Estados Unidos, porque ahí está todo registrado, dicen que tanta era la cantidad de estrellas que se veían en el cénit, en la parte más alta de nuestro cielo visible, que parecían caer como cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. Se esparcían. La luz era tan potente que se podía leer un periódico a la luz de las estrellas. Algunas de estas estrellas lograron hacer su impacto sobre la Tierra, sobre todo en esas partes de Norteamérica. Muy bien, teniendo eso en cuenta, esta tercera señal, esta cuarta señal, se cumplió para el año 1833, 13 de noviembre de 1833. Por esos días, ¿qué nos dice la profecía? Leámoslo, libro de Hechos, capítulo 2. ¿Qué pasaría en esos días? ¿Para qué eran estas señales? ¿Qué querían mostrarnos? Dice aquí el apóstol, libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Versículo 19, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Ahora bien, estas señales, según la profecía, indicaban la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, porque el Espíritu siempre ha estado desde que Cristo se ha ido y aún antes de que Cristo se fuera. Porque de Jesús se dice que descendió el Espíritu sobre él en forma de paloma, así que el Espíritu ya estaba. Y en Génesis capítulo 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y en Isaías capítulo 63 dice que el Espíritu de Jehová condujo por el desierto al pueblo de Israel por la mano de Moisés como un caballo. Así que entonces, el Espíritu siempre ha estado en la tierra. Y cuando se dice que sería derramado en la forma de la lluvia temprana y tardía, solamente se nos está diciendo que vendría con un poder especial de acuerdo con el mensaje que tenían que anunciar y proclamar. Tal es así que los apóstoles tenían que anunciar las 4 primeras celebraciones del Evangelio, porque el Evangelio estaba en esas 7 solemnidades en forma de figuras y símbolos. Así que entonces descendió el Espíritu Santo y los apóstoles salieron a proclamar ese mensaje que ellos tenían. ¿Qué cosa era? La cruz de Cristo, su resurrección, la predicación sin mezcla de tradiciones y el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo. Ese era el evangelio que comunicaban los apóstoles en sus días. Nosotros damos la segunda parte de ese evangelio. Por eso Elena G. de White, cuando escribe en El conflicto de los siglos, dice: el mensaje de los 3 ángeles es también una parte del evangelio que nos toca proclamar para estos días, la parte que nos toca llevar. ¿Correcto? Y así se complementa y se cumple y se completa la proclamación del evangelio completo para nuestros días. Los apóstoles cumplieron con su parte. En Colosenses 1:23 el apóstol Pablo dice: ha sido predicado el evangelio a toda criatura. En sus días fue terminada la proclamación del evangelio que ellos tenían que llevar y Jerusalén fue destruida. Porque Cristo dijo que el fin para Jerusalén y el fin del mundo sería cuando se termine la proclamación del evangelio. Para ellos su primera parte, para nosotros la segunda parte. Al igual que en ese tiempo tendremos que terminar de proclamar el evangelio en estos días. Y en este caso, el mensaje que nos toca es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que anuncia la hora del juicio y la segunda venida de Cristo. Muy bien, teniendo eso en cuenta, para esos días nos dice la profecía, ¿qué ocurriría? San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Fíjate lo que dice aquí Jesús. San Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya sabemos de la tribulación de Roma papal hasta 1798, debían de durar los 1260 años de persecuciones, de tribulación, pero fueron suspendidas en 1776 debido a que la emperatriz de Austria declaró que en todos sus términos se acabó las persecuciones y la Inquisición. Y por su parte, Estados Unidos de Norteamérica declara su independencia en 1776, diciendo que todos los que quieran pueden venir a fondear a sus playas de libertad. Y así la Inquisición fue tragada por la tierra, el río que perseguía a la mujer, a la iglesia, de Apocalipsis 12. Entonces, esta tribulación se acaba en realidad para 1776. ¿Y qué nos dice la Escritura? Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pasada esa tribulación de 1776, en 1780 se cumple lo siguiente que voy a leer. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. O sea, 4 años después nada más de que se terminan las persecuciones de la Inquisición, el sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre. Muy bien. Y se cumple la profecía. Y sigue diciendo: y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora bien, después de esas señales para 1833 se cumple esta parte. ¿Qué cosa? Las estrellas caerán del cielo. Verso 30. Entonces, después de todas esas señales,
Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con grande poder y gloria. O sea, la siguiente señal que ya esperamos es la segunda venida de Cristo. Una vez que se dieron estas señales desde 1843, nosotros al ver esas señales recibimos el poder del Espíritu Santo y proclamamos que lo siguiente es la segunda venida de Cristo. ¿Está claro? Esto es para el final entonces. Y cuando terminamos de predicar ese evangelio, San Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué interesante. O sea, cuando acabemos de proclamar esta parte del evangelio que nos toca, llega el final de todas las cosas. Pero a la vez que vamos predicando este evangelio de la segunda venida de Cristo, desde el tiempo en que se nos ha prometido el derramamiento del Espíritu Santo, algo más ocurre. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Escucha lo que dice acá. Para ese tiempo, cuando acabara la tribulación, dice así, versículo 21 y 22, San Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, las persecuciones papales, según la profecía, debieron durar 1260 años hasta 1798, según lo declarado por Daniel. Daniel el profeta, cuando habló de la gran tribulación, de la abominación, del asolamiento. Por eso Jesús la menciona en el versículo 15 con las siguientes palabras: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Hablando de esa tribulación de Daniel, el profeta Daniel nos dice que esa tribulación se extendería hasta 1798. ¿Correcto? Esa es la abominación desoladora. Ya hemos hablado de eso cuando hicimos el seminario de Daniel. Ahora, aunque tenía que acabar para 1798 la tribulación, acá Jesús dice: los días serán acortados. ¿Cómo fueron acortados? Ya dije, cuando en 1776 la emperatriz de Austria declaró que no había más Inquisición en su territorio y Estados Unidos declaró su independencia. Así, los días fueron acortados. La tierra abrió su boca, dice en Apocalipsis 12, y se tragó el río de la persecución que venía contra la mujer y libró así a la mujer. Para 1776. Ya está. Ahora, ¿qué pasaría después de eso? Escucha bien lo que dice acá. Verso 22 y 23. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Para ese tiempo, después de 1798, cuando se cumplieran las señales del derramamiento del Espíritu Santo para la lluvia tardía, para que profeticen hombres y mujeres, siervos, hijos de Dios, nos dice aquí también Jesús: cuidado, porque en ese tiempo también se levantarán falsos profetas. Si Jesús dijo que iban a haber falsos profetas, eso significa que iban a haber también verdaderos. Porque ¿para qué decir cuídense de los falsos profetas en esos días, si bien pudo decir: más bien les aviso, ya no van a haber profetas nunca más? Eso hubiera sido sencillo de decir de Jesús, pero dijo: no, tengan cuidado para esos días. ¿Por qué? Porque como iban a haber verdaderos profetas, se iba a derramar el Espíritu Santo para la segunda venida de Cristo,
también habrían falsos profetas. Y ahora, ¿cómo los reconoceríamos? Acá está, todo está escrito. Sigue diciendo, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad esté en el desierto, no salgáis, mirad esté en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate lo que dijo Jesús, tengan cuidado, porque se van a levantar falsos profetas también en esos días. ¿Qué cosa van a decir? Cristo está en los aposentos, Cristo está en los desiertos. Bueno, por ese tiempo, de las fechas de 1843 en adelante, comenzaron a aparecer muchos que se decían ser también profetas. Entre ellos, por ejemplo, apareció un hombre llamado José Smith. Él dijo que había conversado con Dios Padre y con Dios Hijo, y que había recibido de un ángel Moroni unas tablas de oro para poder escribir lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Ahora bien, ¿cómo poder saber si él era profeta de Dios o no era profeta de Dios? El texto bíblico nos dice, fíjate, Jesús declara acá que nadie de los de ese tiempo podría decir, yo he conversado con Cristo, lo he visto en tal o cual sitio. Sin embargo, él dijo que conversó con el Padre y con el Hijo. Sin embargo, Jesús dice otra cosa. Jesús dice, cuidado, no les creáis. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir a conversar con nadie, sino que cuando yo venga será como el relámpago que aparece del oriente hasta el occidente, es decir, todo ojo le verá. Cualquiera que diga que ha conversado con Jesucristo después de que él se ha ido para el cielo, miente. ¿Correcto? Miente. Porque Jesús no conversará con nadie en persona directamente. ¿Que se comunica por visiones? Claro que sí, con Juan se comunicó por visiones en la isla de Patmos. Con Pablo, camino a Damasco, se le presentó en una visión. Pero no volvió a conversar con nadie bajando a la tierra como estuvo hace 2000 años. Con nadie. Sin embargo, José Smith declaraba que había conversado con Jesús y con el Padre. No en visión, sino directamente. Entonces, el texto bíblico nos dice claramente, cuidado con los que te digan esté en los aposentos. Cuidado con los que te digan esté en el desierto. Durante esa época cientos de personas salían a los desiertos creyendo que Jesús vendría y a las orillas del mar a conversar con ellos. Miles de personas fueron llevadas así en ese tiempo a la espera de Jesús. Pero Cristo dijo, no será así. ¿Cómo será? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, todo ojo le verá. ¿Hasta qué punto? Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Ahora Jesús está diciendo que va a venir con sus millares de ángeles que van a recoger a todos sus hijos de toda la tierra. Esa es una venida en gloria, que todo el mundo la vería, una venida gloriosa. Y por ese tiempo aparece Elena de White para 1844, en el mes de noviembre, cuando tenía 17 años. Y entonces ella comienza a anunciar la segunda venida de Cristo. Y declaró que la segunda venida de Cristo sería cuando aparezca como el relámpago de oriente a occidente. Relató visiones que tuvo, porque el texto bíblico de Hechos capítulo 2 dice, vuestros hijos y vuestras hijas
tendrán visiones. Hombres y mujeres. Muchos declaraban que Elena de White no podía ser profeta porque Dios no aceptaba a mujeres como profetas. Sin embargo, la Biblia nos dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros ancianos soñarán sueños. En ese tiempo estaba Guillermo Miller. Él tuvo sueños. Este hombre dedicó su vida al Señor, a la proclamación del Evangelio durante todos los últimos años de su vida, desde los 50 años en adelante. Y él tuvo sueños para el tiempo de 1843, que están registrados en el libro de Primeros Escritos, donde se habla acerca de la visión del hombre de las escobillas, en sueños. Mientras que Elena de White y otros jóvenes más recibieron visiones, pero fue Elena de White quien habló, comentó sobre lo que recibió. Y eso que ella escribió está en consonancia con lo que dice la Biblia. Por eso hay que leerlo para entenderlo. Ella no es que le daba el crédito a la visión si la visión no estaba amparada por el escrito. Tal es así que ella misma dijo en una ocasión, si lo que yo recibo a través de las visiones y escribo en los testimonios no soporta la prueba de la Biblia, de la ley, de los 10 mandamientos y los escritos de los profetas, no lo aceptéis, dijo ella. Como cualquiera de nosotros que va predicando, cualquier verdadero mensajero siempre va a decir, si lo que estoy predicando no está de acuerdo con la Biblia, no me lo creas, no lo aceptes, porque tú no eres mi seguidor. Entiende, capta eso. Tú eres seguidor de la palabra de Dios. Y todos los que predicamos el Evangelio solo tenemos una tarea. ¿Cuál? Llevarte a esa palabra. Nada más. No tenemos otra tarea. Como Juan el Bautista predicaba y luego decía, ahí está el Cordero de Dios. Vayan con él. Él es el que quita el pecado. Yo no. Él quita el pecado del mundo. Nuestro trabajo es similar. Tenemos que proclamar el Evangelio y señalar a Jesús, a la palabra, a la Biblia, para que la gente vaya hacia ella. Esa es nuestra misión. Elena de White hizo lo mismo. Todo lo que escribió, todo lo que vio en visión, todo está en relación con lo que dice el libro. Y cuando tú estudias la Biblia, entiendes todo. Tal es así que ella dijo, no hay necesidad de que tú tuvieras que leer los libros del Espíritu de Profecía si leyeras la Biblia, porque Dios vio que su pueblo no se dedicaba a buscar la Biblia, por eso en su misericordia envió esos mensajes llamados los testimonios. ¿Comprendiste? Y ahora es como que ella, a través de sus libros, estuviera viva, hablándonos, como cualquier otro predicador que estuviera hablando. La diferencia la hacía el hecho de que lo que recibía de Dios estaba en consonancia con la Biblia y hacía posible que fuese más rápida nuestra comprensión. Qué interesante. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, resulta que ella escribió más de 200.000 páginas en relación con profecías. Pero increíblemente, más sobre todo dentro de nuestra iglesia, al igual que Aarón y María, hay muchos que se levantan siendo pastores, siendo dirigentes de iglesia, se levantan a decir, ¿acaso solo por ella habló Jehová? ¿Por qué tengo que estar leyendo yo sus libros? ¿Por qué tengo que estar escuchando lo que ella dice? Y murmuran contra la profeta, contra el espíritu de profecía. La murmuración contra Moisés no era nada. Él era un ser humano común y corriente. Moisés en una ocasión le dijo a Coré, Datán y Abirán, ¿qué somos nosotros, Aarón y yo, para que ustedes tengan que hablar contra nosotros? Era contra Jehová contra quien estaban hablando. ¿Por qué? Porque era Dios el que daba la revelación. Y en esta ocasión, cuando Aarón y María hablaron contra Moisés por hablar contra el espíritu de profecía, María quedó leprosa. Y así entonces se entiende que la lepra
era un grave pecado. Representaba atacar a la verdad de Dios, atacar al Espíritu de Dios. Y por esa razón se manifestó rápidamente la lepra en María. Increíble. En otra ocasión, en los días de Eliseo, Naamán el Siro había estado con lepra. Y cuando vino hasta Eliseo, Eliseo le dijo: ve y lávate en el río Jordán 7 veces y tu lepra se sanará. Y cuando obedeció este hombre a la voz del profeta Eliseo, se sanó. Pero Giezi, el sirviente de Eliseo, ¿qué cosa hizo? A escondidas de Eliseo fue y se pidió los tesoros que traía Naamán, el Siro, para entregárselos al profeta Eliseo, y que Eliseo los rechazó. Eliseo dijo: no te voy a recibir nada, no te preocupes. El milagro lo ha hecho Dios. Ha sido la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Eso es toda la recompensa. Pero el sirviente inmediatamente corrió detrás de Naamán, y a escondidas fue y le pidió los tesoros, diciendo que Eliseo había estado pidiendo. Y cuando regresó, Eliseo le dijo: ¿dónde has ido? Y Giezi le dijo: no, yo no he salido a ningún sitio. Y Eliseo le dijo: ¿cómo que no? Mi espíritu ha ido contigo y ha visto lo que has hecho. No es tiempo de estar buscando los tesoros de ese hombre. Así que su lepra se te pegará. El pecado de Giezi fue contradecir a la palabra del profeta. Se fue contra lo que dijo Eliseo. Se fue contra el espíritu de profecía. Se rebeló. O sea que la lepra era una representación del pecado que insensiblemente te va llevando hasta que finalmente rechazas por completo al Espíritu Santo. ¿Correcto? Así era considerada entonces la lepra como lo más inmundo que podía haber, lo más sucio, lo más vil. ¿Ah? Cuando Moisés oró por su hermana María, ésta se curó y se restableció, pero 7 días después no podía entrar al campamento porque Dios dijo que lo había insultado. Ahora este leproso venía ante Jesús. Sabía que estaba en esa condición por sus pecados, por haberse apartado de Dios y haber llevado una vida contraria a la voluntad de Dios, habiéndola conocido. Pero ahora este hombre estaba arrepentido de sus pecados. Sabía que había hecho mal. Y entonces se acercó a Jesús. Y seguimos leyendo. Regresamos al libro de San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. Por eso tenemos que tener cuidado de hablar contra el espíritu de profecía. Si tú eres un presidente de misión, asociación, división, unión, si eres un pastor de iglesia, si eres un directivo, un administrativo de iglesia, si eres un hermano de iglesia, pero por sobre todo a los que son dirigentes de iglesia, porque ellos se supone que conocen mejor acerca del espíritu de profecía, han vivido por años bajo esa luz. Han subido al monte con Moisés. Han visto las maravillas del conocimiento de la verdad. A ese tipo de personas, por sobre todo, no hagas lo que hizo María ni lo que hizo Giezi. No te rebeles contra el espíritu de profecía. Es increíble cómo se escucha dirigentes de nuestra iglesia que declaran que no necesitamos del espíritu de profecía. ¿Cómo puedes ser dirigente? Renuncia a tu cargo. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Salte del cargo porque tu condenación va a ser 10 veces peor. Mira lo que sucedió en estas historias que hemos leído. No rechaces el espíritu de profecía. Preferible que te ates una piedra de molino al cuello y te eches al mar y te asegures de no volver a salir nunca más de ahí. ¿Por qué? Porque esa situación de rechazo es hacer precisamente eso. Es echarte con una piedra de molino al mar. Eso significa. Hay personas que a veces no entienden la simbología bíblica.
Y dicen que Dios es duro y malo cuando dice eso, y que se presenta un Dios sin amor. Tienes que leer y entender las Escrituras para que entiendas el amor de Dios. Rechazar ese amor te pone en esa condición. Y rechazar ese amor significa rechazar el escrito de la palabra. Que en este caso el espíritu de profecía, para los que conocen, porque el que no conoce primero tiene que entender por la enseñanza que le damos de la Escritura, para que luego diga, ya, entonces voy a ir a leer para poder confirmar. Así es. ¿Por qué? Porque se necesita lectura. ¿Sabes que todas las iglesias tienen lectura? Muy aparte de la Biblia, muchas iglesias han hecho algunos detalles descritos para poder facilitar que el catecúmeno, el que viene a la iglesia, pueda leer más rápidamente sus doctrinas y entenderlas. Porque si no, así nadie pues sacaría ningún tipo de literatura aparte de la Biblia para que la gente lo lea. ¿Para qué regalarías volants? ¿Para qué regalarías un libro? ¿Para qué podrías tú regalar un video? No tendría ningún sentido. Entonces hay que razonar también dentro de lo que es cuerdo para poder comprender que esos libros llamados el espíritu de profecía son escritos que nos facilitan la comprensión. Nada más. No van a tomar jamás el lugar de la Biblia, porque la Biblia siempre está por sobre todo. Sin embargo, por ser inspiración del Espíritu Santo, los tomamos para que nos guíen y podamos comprender mejor las Escrituras. Nuestro pecado sería rechazar esa luz cuando la luz está tan cerca. Cristo dijo cuando vino hace 2000 años, frente a todos esos dirigentes que lo rechazaban a él como persona, decían aceptar las Escrituras del Antiguo Testamento. En Moisés creemos, nuestro padre es Abraham. Y sin embargo a Jesús lo rechazaban. Y Jesús les dijo, esta es la condenación, que la luz vino a vosotros y ustedes prefirieron las tinieblas antes que la luz. Jesús puso de relieve el hecho de lo que estaba enseñando para que supieran que estaba trayendo una verdad para sus días. Y al rechazarlo, rechazaron la verdad. Y Cristo les dijo, si ustedes me rechazan a mí, es fácil de entender que es porque ustedes no creen ni siquiera en los escritos de Moisés, ni en la vida de Abraham, ni en los profetas. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dijo Jesús. ¿Comprendido? Muy bien. Tal es así que entonces, cuando este leproso llega, ¿qué cosa le dice a Jesús? Versículo 12. Sucedió que estando él en una de sus ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjate ahora, esto denotaba que el leproso estaba arrepentido y estaba rogando ser limpiado de su lepra, de sus pecados. Si quieres puedes limpiarme. Es decir, reconozco quién soy, reconozco mis pecados, entiendo mi situación, estaba diciendo el leproso. Y ahora si quieres puedes limpiarme. Él no pensó escuchar la respuesta de Jesús que le iba a dar. Los sacerdotes, cada vez que veían al leproso de frente, corrían de él y decían, fuera de acá inmundo, ¿qué haces acá? Ahora, temeroso de escuchar la misma respuesta, le dijo a Jesús, por eso, si quieres. Había escuchado de que era un gran maestro, que era un ser bondadoso, que curaba todos los males. Había escuchado las palabras que le habían contado acerca de Jesús que decía, al que a mí viene yo no le echo fuera. Por esa creencia en esas palabras de Jesús, se aferró su fe en esa palabra. La fe es por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y entonces cuando se acercó a Jesús, con esa seguridad, pero temeroso de que vaya a pasar lo mismo que con los otros sacerdotes, se acercó y le dijo, Señor, si quieres me puedes limpiar. Y la respuesta no se dejó esperar. Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó. La mano de Jesús. Sus manos representan a la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:14, el apóstol Pablo dice, retén
ese espíritu profético que tienes en ti por la imposición de manos que recibiste. De Josué se dice en el libro de Deuteronomio capítulo 26 que Moisés impuso las manos sobre él y el Espíritu Santo, el espíritu profético, ahora estaba en Josué. Así que las manos de Jesucristo son el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la cual nos guía, su mano poderosa que nos guía. Así es como nos guía Dios. Así que entonces, esa mano tocó al leproso. Cuando Jesús toca la enfermedad, la pulveriza. Cuando Jesús toca el pecado, lo pulveriza. El pecado no lo contamina a él. Imposible. Porque Él es el príncipe de la vida. Por lo tanto, cuando Jesús toma nuestra naturaleza pecaminosa, no se contamina en lo mínimo, sino que toma nuestra naturaleza pecaminosa, como dice Romanos 8:3. Vino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que cuando Jesús toma nuestra naturaleza pecaminosa, no se contamina en nada, sino que pulveriza en su propio cuerpo a esa naturaleza pecaminosa, demostrando obediencia perfecta, en el cual no fue hallado engaño en su boca, ni iniquidad. Nunca pecó, pero fue tentado en todo como nosotros. Es decir, cargaba una naturaleza caída y pecaminosa como la nuestra. Por eso fue tentado, pero no pecó. Nada, ni una mancha de pecado. Cuando Jesús toca la inmundicia del hombre, contrario a contaminarse, pulveriza la inmundicia y la sana. Y eso fue lo que pasó. Nadie se hubiera atrevido a tocar a ese leproso, pero Jesús lo hizo. Y cuando lo tocó, inmediatamente dice la Biblia lo siguiente: y al instante la lepra se fue de él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Quiero, sé limpio, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. San Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Eso qué quiere decir? La limpieza se hace por dos cosas. Uno, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, el perdón del pecado que nos ofrece gratuito. Este leproso no tuvo que hacer algún trabajo antes de poder ser limpiado. Jesús no le dijo a este leproso: allá mira, anda, vas, te curas y cuando te cures vienes, ¿ya? Porque si no me vas a contagiar. No le dijo así. ¿Qué cosa hizo? Quiero, sé limpio. Con su palabra lo limpió, porque su palabra te limpia de todo pecado. Si esta palabra no tuviera la promesa de que somos limpios del pecado al confesar, nada nos perdonaría. En la ley de los 10 mandamientos que tenemos que guardar para entrar en el cielo, no hay uno solo de los 10 mandamientos que te diga: haciendo esto eres perdonado. Si en los 10 mandamientos hubiera una promesa de perdón, entonces por obedecer ese mandamiento serías perdonado. Pero en la ley no hay esa promesa. Por eso es que se dice que la ley no te limpia de pecado. ¿Está claro? Los 10 mandamientos no tienen nada para limpiarte de pecado, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es decir, en los 10 mandamientos no encuentras nada que te perdone del pecado. Sin embargo, los 10 mandamientos te dicen: estás en pecado, y si quieres entrar al cielo tienes que estar sin pecado, obedecer perfectamente esta ley. Como Jesús le dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo capítulo 19, versículo 17 al 22. La condición para entrar en el cielo hoy, para obtener la vida eterna, es la misma de siempre. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cuando el intérprete de la ley preguntó a Jesús en San Lucas 10, 25 y 26, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La respuesta fue: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así que entonces,
La condición para entrar en el cielo es guardar los mandamientos, dejar nuestra lepra. Pero para poderlo hacer, la palabra de Jesucristo es la única que lo puede lograr. Lo que la ley no puede hacer, lo hace la palabra, el Evangelio. Mientras que la ley te dice, para ser salvo obedece la ley, el Evangelio te dice que Él es el poder de Dios para salvación. La ley entonces te dice, te salvas obedeciendo. Pero es el Evangelio el que hace posible esa salvación. Es el poder de Dios para salvación. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio, en el Evangelio, aparte de la ley, sí encuentras promesas de perdón y de santificación. Entonces, la ley de Dios te exige la obediencia perfecta para entrar al cielo y el Evangelio te da la solución. La ley es el espejo y el Evangelio es el agua de vida. Por la palabra, por el lavacro del agua en la palabra somos santificados, Efesios 5:26. De manera que, cuando vengo a la Biblia, en la Biblia, a diferencia de la ley, sí encuentro textos bíblicos que me dicen que soy perdonado por confesar mi pecado. Inmediatamente que confieso mi pecado, Jesús me dice, quiero, sé limpio con su palabra. Su palabra es el poder para perdonar los pecados. Somos justificados por la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y una vez que somos justificados por esta palabra, somos también santificados por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Así que cuando Jesús con su palabra dijo, quiero ser limpio, estaba perdonando y estaba dando el inicio al camino de santificación que dura toda la vida. La santificación no es instantánea, pero instantáneamente podemos empezar la carrera de la santificación, porque dice que el leproso instantáneamente fue sano. Porque desde el momento en que tú escuchas la primer prédica de la palabra de Dios y la crees, la aceptas, entonces dices, tengo que empezar una nueva vida. Esa fe que declaró, tengo que empezar una nueva vida, te es contada por justicia y Dios te toma como alguien obediente. No porque hayas obedecido todo, no, sino porque estás empezando a obedecer todo. Eso es muy distinto. Y al empezar en el camino de la obediencia te queda mucho por caminar. Pablo decía, no que ya sea perfecto, sino que me extiendo para llegar a aquello para lo cual fui llamado. Empezaste el camino de la santificación. Y ahora, como empezaste ese camino, te haces siervo de Dios, instantáneamente tu lepra se fue. ¿Por qué? Porque la lepra se va con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús. Entonces, cuando tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios todos los días de tu vida en tus imperfecciones, esa palabra te va perfeccionando y tu lepra queda al olvido. Así que entonces, desde el primer instante en que tú aceptas el Evangelio, empezó tu sanidad, tu limpieza, y de ahí en adelante, con vestido blanco, ahora glorificas a Dios. Y finalmente nos dice el texto bíblico que Jesús le dijo algo al leproso, verso 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Y qué hizo el leproso? Mira lo que hizo, libro de San Marcos, este es sorprendente, ¿no? Es que es imposible que tú hagas lo contrario. Por más que Jesús le dijo al leproso, no se lo vas a decir a nadie, ¿qué hizo él? San Marcos 1:45. Nos dice así: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Eso qué quiere decir? Apenas tú recibes la sanidad, el perdón de Cristo,
al haber comprendido las Escrituras, al estudiarlas, vives de toda palabra de la boca que sale de Dios y es imposible que estés callado. ¿Cuántos predicadores, pastores le dicen a la gente en la iglesia: hermanos, a predicar, vayan a anunciar el evangelio, los vamos a capacitar, vamos a hacer una semana de oración? No sé qué hacen con los pobres que no hacen nada. Porque para predicar el evangelio tienes que tener primero el evangelio dentro de ti. Así que tienes que recibir la palabra: quiero ser limpio. Por la palabra de Cristo sois limpios. Cuando te llenes de la palabra, recién tienes algo para anunciar, como este leproso. Busquemos al Señor en su palabra, estudiémosla cada día. Al llenarnos de ella, ya tenemos algo para anunciar al mundo y estaremos predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, no vendrá mágicamente, sino milagrosamente, por la palabra de Jesús. Fue la palabra de Cristo la que hacía los milagros. Cuando te llenes de la palabra, milagrosamente el Espíritu Santo obrará por ti para la proclamación final del Evangelio. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a decir a Jesús que nos ayude para poder recibir el conocimiento y la influencia de la limpieza de su palabra y salir a proclamar este Evangelio. Nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes no las conocen todavía. Quédate con nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y Apocalipsis. Estamos también a través del YouTube 9:3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. También estamos a través de el hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, en Radio Líder, AM 1240, FM 987, con los temas de milagros y parábolas de Jesucristo. Dios te bendiga, querido hermano, en el día de hoy. Amén.